Buen día, me presento, soy Ivette Sandoval, estudiante de la licenciatura en Psicología del plantel UTEC Tlajomulco. En colaboración con mis compañeras Alejandra Cebes, Génesis Arteaga, Valeria Escalante y Alondra Reyes, realizamos esta investigación sobre la demencia, con el objetivo de brindar orientación a los cuidadores. Contamos con la asesoría de nuestros profesores Ariel Philip Ugalde Angulo y el profesor Francisco Daniel Ortiz Chávez. A continuación, junto con mi compañera Alondra Reyes, tendremos el gusto de exponer los siguientes temas. ¿Qué es demencia? ¿Qué es cuidador? ¿Cómo identificar la demencia? Tipos de demencia. Causas biológicas, causas no biológicas, instituciones, tratamientos, estrategias para el cuidado en casa, tipos de apoyo y estrategias para el cuidador. Ahora, adentrémonos un poco más a este tema. ¿Qué es demencia? Se define como el síndrome caracterizado por un deterioro en las funciones cognitivas. Un claro ejemplo de esto es comportamientos inusuales, falta de movimientos, así como olvidos espontáneos, tales como hacia dónde iba, qué es lo que estaba haciendo, qué iba a hacer, si iba a dirigirme hacia algún lugar y voy en camino y se me olvida la dirección, quedo desorientada, no recuerdo qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que iba a realizar en ese momento, acompañado de síntomas psiquiátricos y alteraciones de comportamientos que provocan una discapacidad sucesiva e irreversible. Generalmente, este padecimiento se ve en personas mayores a 60 años. Sin embargo, la demencia no es específica del envejecimiento, también puede aparecer en personas jóvenes. Hablemos un poco sobre cómo los pueden etiquetar o caracterizar a las personas que sufren este padecimiento. Por ejemplo, en diferentes urbanizaciones, como puede ser un pueblo o un rancho, que no tienen el conocimiento específico de esta enfermedad, que no tienen la tecnología avanzada o los tratamientos para poder identificar qué es demencia o qué otros tipos de enfermedades derivados a este padecimiento pueden tener, no tienen el conocimiento, entonces los tachan de locos, de dementes, de adultos con mentalidad de niños, de perdidos, de el loquito del pueblo, ¿no? Entonces, esto les lleva a etiquetas que los pueden hacer sentir mal, que los pueden hacer sentir menos ante la sociedad, que los pueden hacer sentir que ya no quieren ir a ciertos lugares sociales a causa de la crítica, de las etiquetas que les están generando. Por eso es de suma importancia saber y tener el conocimiento de lo que es realmente esta enfermedad, de lo que se padece esta enfermedad, de lo que pasan las personas con esta enfermedad, de lo que realmente sufren, de lo que realmente viven. A lo mejor y podemos decir, ay sí, demencia, pues qué tanto ha de ser nada más no recordar las cosas o no recordar cómo te llamas, pero no es así. Es un tema muy delicado, de suma importancia, que creo que todos como sociedad debemos de tener el conocimiento, porque aunque no tengamos un familiar cercano con demencia, podemos encontrarnos a alguien en la calle o podemos tener a un familiar de un amigo con este padecimiento y así saber cómo tratarlo, saber cómo apoyarle, saber cómo darle una ayuda y no hacer malos comentarios o no hacer críticas sin saber que podemos dañar a las otras personas. Mas, sin embargo, hay ocasiones que en la ciudad, ya con los avances científicos, ya con más conocimiento, saben lo que es esta enfermedad y aún así se miran prejuicios, haciéndolos a un lado, rechazándolos, no queriéndolos en reuniones sociales, no queriéndolos
en reuniones familiares, en ciertas actividades, aunque ya tengan el conocimiento, en ocasiones se causa aún más una actitud inadecuada, inapropiada hacia estas personas. Es por eso que queremos hacer conciencia o concientizar un poco más antes de adentrarnos bien al tema sobre qué es la demencia. Muy bien, ahora les voy a mencionar los factores para identificar la demencia, es decir, cómo se ve o cómo se comporta una persona con este padecimiento. Las señales aparecen como trastornos motores o de conducta. En primer lugar, tenemos conductas poco usuales, es decir, si una persona va dirigiéndose a su casa y llega, no puede entrar, o se le olvida la llave de la que utilizaba para entrar a cierto lugar, o se le olvida el color de su casa, el color de su carro, va caminando y no sabe ya identificar hacia qué ruta seguir. Por número 2 tenemos conflictos con el habla. Se les dificulta un poco en la manera de que quieren comentar algo o quieren dialogar algo y tienen una pausa. Por ejemplo, si yo estoy con ese padecimiento y estoy platicando con una persona y digo, mira, fíjate que el otro día estaba yo realizando este tema. Esos son los pequeños fragmentos que tienen la dificultad con el habla. En otro lugar también tenemos la confusión, que es parecido a conductas poco usuales, que es, están en un cierto sitio o en un cierto lugar y tienen confusión hacia dónde es mi casa, o dejaron estacionado su auto y salen del centro comercial y van hacia el estacionamiento y se confunden, ¿este era mi auto color blanco o era rojo? Tienen ese tipo de confusiones. Pérdida de conocimiento y memoria. También les puedo poner un claro ejemplo de una persona que está dialogando con un amigo. Entonces, está dialogando y está en un tema específico, por ejemplo, de la política, vamos a suponer de la política. Fíjate que este presidente estaba así, asá, pero el presidente Peña Nieto, y ya, ¿era Peña Nieto o era López Obrador? O sacan cualquier otro nombre que no tiene nada que ver con la política, por ejemplo, o era, sí, Chris Evans, el que gobernó el país de Colombia, cuando Chris Evans es un actor y no es un representante político. Ese tipo de confusiones pueden tener. En la dificultad motora, en esta parte de la demencia, o de síntomas de la demencia o de identificación de esta, tienen problemas a la hora de caminar, van caminando y ya no pueden, o necesitan ayuda para subir una escalera, o necesitan ayuda para subirse a un auto, ya no lo pueden hacer por sí solos. Otra es delirios y alucinaciones. Si están en su casa haciendo de comer, haciéndose un cafecito, no sé, se están preparando un café y de repente empiezan a ver que el café empieza a salir solo de la taza, o que la cafetera se levanta sola y se avienta café, ¿no? Un decir. Son ese tipo de alucinaciones que tienen, o un delirio, que piensan que están en algún otro sitio y empiezan a sentir miedo porque se sienten perdidos, porque se sienten ya en otro lugar que no conocen. Empiezan a tener este tipo de puntos o delirios o alucinaciones que clara y obviamente no son usuales en una persona. Para que nos quede un poquito más claro, tenemos este apoyo visual. En la primera imagen tenemos a un joven con una expresión de confusión, en donde dice no lo recuerdo. Esto es porque no recuerda en dónde dejó algún objeto o alguna otra cosa que él necesitaba. En la segunda imagen tenemos una persona adulta con confusión del tiempo o de los lugares. Tiene una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha, pero él con la confusión no sabe ya cuál es la izquierda o cuál es la derecha. En la tercera imagen tenemos dos personas, que es dificultad para completar tareas
o cualquier otra actividad. Pueden estar haciendo un juego de mesa que les hubiera agradado o alguna tarea de un trabajo, de una escuela, y tienen dificultad para realizarla. En la cuarta imagen tenemos también una persona con expresión de confusión porque se le olvidó cómo sumar, cómo hacer operaciones, cuáles son los signos de porcentaje o este tipo de detallitos. En la siguiente imagen tenemos una persona arriba de un auto con un semáforo. Esta tiene la dificultad para leer o juzgar distancias o colores o señalamientos en las carreteras. Como podemos ver en la imagen, puede estar en verde, pero tal vez la persona lo mira en rojo o viceversa, está en rojo y lo mira en verde y se pasa, pudiendo causar un accidente. En la siguiente imagen tenemos a 3 personas entablando una conversación y está una persona a un lado porque tiene dificultad para agregarse a esa conversación. Tal vez no la entiende, no comprende de lo que están hablando y por más que quiera estar en esa conversación de 3 personas, no puede porque no se hace consciente de lo que están hablando. En la otra tenemos como imagen unas llaves y un signo de interrogación. Esta hace referencia a que pierden objetos importantes. No es como de que, ay, perdí un pan, ¿no? O perdí unas papas o una bebida. No, sino que hacen pérdida de cosas importantes como las llaves de su casa, las llaves de su auto, cualquier otro objeto que sea importante para su vida diaria. En la siguiente imagen también nos encontramos con una persona mayor en un bote de basura que en vez de tirar basura está tirando dinero. O tal vez piensa que ahí es un banco o que ahí es el lugar seguro en donde puede guardar el dinero, la persona va por su dinero y lo deposita ahí, cuando en realidad es el bote de basura. Y en la última imagen tenemos a varias personas y tenemos a una aislada. Esto hace referencia a que abandona las actividades, se puede aburrir, se puede enfadar, ya no sabe lo que está haciendo y se va. Si están en una actividad de un baile o de algún aprendizaje o de alguna otra actividad que estén haciendo en un grupo de personas, esta persona está ahí conviviendo y de la nada ya no sabe qué está haciendo ahí, ya no sabe de qué se trata, ya no sabe qué es lo que están planeando, qué es lo que están conversando y simplemente se aísla. Le cuesta trabajo entablar conversación, le cuesta trabajo hacer las actividades, le cuesta trabajo socializar. Ahora vamos a mencionar los tipos de demencia. Demencia degenerativa primaria. Esta hace referencia a aquellas que tienen un origen desconocido y avanzan de manera constante, como la ya conocida a nivel social, el Alzheimer. En esta tenemos una compañera que nos comentaba, nos hacía mención de que ella tenía a un familiar, este familiar es su abuelita materna, la cual tiene esta enfermedad. Ella nos comenta cómo fue el proceso, cómo lo vivió, qué fue lo que estuvieron mirando de un principio que ya no se les hacía normal. Ella nos comenta que su abuelita era una persona muy feliz, muy agradable, que les contaba historias de cuando ella era pequeña, de cuando se veía con sus papás, de cuando jugaba con sus hermanos y así. Y llegó un momento en el que hacía muy repetitivas estas historias, que yo creo que es muy usual en todos nuestras personas adultas, que te cuentan y te cuentan cosas. Pero llegó el punto, ella nos menciona, que ya no recordaba ciertas historias y ellos pensaban que era ya por la edad que tenía, aunque su abuelita tenía entre 70 y 80 años, no era una persona tan mayor de edad. Para mencionarles un poquito, la demencia se puede ver más reflejada en personas de 60 años en adelante. Como bien nos lo mencionaba nuestra compañera, su abuelita tenía entre 70 y 80 años. Entonces ellas en conversaciones o en reuniones familiares o así, a veces ya no identificaba a las personas. Por ejemplo, si llegaba alguna nieta de ella que es prima de nuestra compañera, que le decía, ay, ¿cómo te llamas? ¿O de quién eres amiga?
cuando días antes sí la conocía o cuando días antes sabía quién era ella. Y nos comenta que a veces así iban a su casa y, ay, ¿ustedes quiénes son? O, ¿y esta plantita de dónde la trajeron? Y son cosas o objetos que ella tenía en su casa. Y fueron así pequeños detallitos que ellas fueron mirando, que ellas fueron identificando, pero no sabían que era esta enfermedad. Y así fue avanzando hasta llegar a un punto en el que ya era mucho lo que a ella se le olvidaba o lo que ella no reconocía o no conocía o no sabía cómo llegar a su casa, no sabía hacia dónde dirigirse. De hecho nos comentó que en una ocasión se salió la persona adulta mayor de su hogar y no la encontraban, o sea, se perdió durante varias horas. Entonces lo que ellas hicieron fue empezar a publicar en redes sociales que si la habían visto, que se comunicaran a tal número, que mandaran mensaje a tal número. Y después de cierto tiempo, no recuerdo con exactitud, creo que fueron 4 o 5 horas, su abuelita regresó y les dijo que no se acordaba en dónde vivía, pero fue como una pequeña laguna mental, o sea que se le olvidó en dónde vivía, pero después recordó. Y ya esto las llevó a llevar a la señora con personas especializadas, en donde con ciertos estudios, con ciertos avances o con ciertas características que hacen en un consultorio, le diagnosticaron esta enfermedad que es el Alzheimer. En otro tipo de demencia también tenemos las secundarias. Son las que se producen debido a un trastorno neurológico que no es degenerativo. Estas pueden ser reversibles si se diagnostican a tiempo. Quiere decir que si en un temprano plazo de esta enfermedad se diagnostica, se puede llevar con un tratamiento y no causar afectaciones grandes como en las anteriores o como en las posteriores que estamos a punto de ver. Este tipo de demencia no puede ser causa de muerte, sino que se puede vivir toda su vida con ella. La siguiente, también tenemos demencia por cuerpo de Lewy. Se produce por la formación de depósitos de proteínas en las neuronas llamadas cuerpos de Lewy. Deterioro cognitivo progresivo, como algo parecido a lo que sucede con el Alzheimer. Esta es la segunda demencia más común de las demencias progresivas. También en otra tenemos la demencia corticales. Los pacientes con este tipo de demencia pueden mostrar alteraciones en la memoria y en las afectaciones del lenguaje. Como ya lo mencioné anteriormente, en la memoria pueden ocurrir que se les olvida en dónde viven, se les olvida su nombre, el nombre de sus familiares, el lugar en el que están, el color de la casa donde viven, de su auto, en donde dejan ciertos objetos. Pueden tener esas pérdidas de memoria. Y en la afectación del lenguaje, como ya mencionado anteriormente también, en cualquier tipo de conversación o diálogo, se les olvida cómo decir ciertas palabras. Por ejemplo, si yo tengo aquí un objeto electrodoméstico y estoy, miren, es que la colustra, que en tu parodia, y en realidad quiero decir computadora. O sea, se les dificulta pronunciar ciertas palabras o en general cualquier tipo de lenguaje. También tenemos demencia subcortical. Afecta partes del cerebro situadas por debajo del córtex. En estos casos son más frecuentes como manifestaciones iniciales la disminución en la capacidad de atención y lentitud de pensamiento, así como variaciones significativas en el estado de ánimo. Esta de capacidad de atención, por ejemplo, si están mirándome ahorita diciéndoles alguna información, les cuesta trabajo poner atención. Pueden estar mirándome a mí, hable y hable y hable y hable, y a lo mejor sí me ponen atención en ciertos minutos, pero puedo obtener su mirada, pero su mente está divagando en otro lado. Se disocian, pueden estar pensando,
ay, mi gatito tan bonito es blanco, mientras yo estoy hable y hable y hable, o ay, no le compré croquetas a mi perrito, o ay, cerré la puerta de mi casa. O sea, se les dificulta poner atención en ciertos temas o en ciertas situaciones. También la lentitud de pensamiento puede ser probable que les digan, no sé, necesitas ir por unas pastillas, ¿no? O que la persona tenga un dolor de cabeza y diga, no sé, ay, me tenía que tomar una pastilla de paracetamol, creo era. Lentitud de pensamiento, esto podría ser un breve ejemplo. A continuación, miraremos las causas biológicas. Muy bien, esta enfermedad es causada por el incremento de la proteína beta-aminoide, producida por la neurona. Ayuda al aprendizaje y a la memoria. Sin embargo, cuando es producida en exceso, afecta el deterioro cognitivo. Este incremento es más propenso a ocurrir por cuestiones de genética. También recordemos que si es heredado, puede que no se dé en la primera generación, sino hasta la segunda o tercera. Tener antecedentes familiares de demencia te pone en mayor riesgo de presentar la afección. Sin embargo, muchas personas con antecedentes familiares nunca desarrollan los síntomas, mientras que muchas personas sin antecedentes familiares sí lo hacen. A continuación, mi compañera Alondra Reyes les presentará la siguiente variable. Retomando lo que dijo mi compañera Ivette, la segunda variable son las causas no biológicas. Estas se generan por diferentes factores externos que no están en nuestras manos el poder controlarlos. Una de estas causas podría ser cualquier afección que genere una lesión en el cerebro. Un ejemplo podría ser tumores en el cerebro, ya sea de diferentes magnitudes, el abuso excesivo del alcohol por un largo periodo de tiempo, o sea que ya se vuelve a ser crónico, los cambios en los niveles del azúcar, el calcio y el sodio en la sangre, los niveles bajos de vitamina B12 por no ser consumidos como actualmente se debería hacer, y el uso de ciertos medicamentos que tengan cimetidina, y algunos medicamentos que ayudan a disminuir el colesterol en las personas, y algunas infecciones que se van generando por diferentes enfermedades en el cerebro. Otra causa podría ser las enfermedades o situaciones que pueda tener esa persona para generar la demencia. Podría ser la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, las infecciones de transmisión sexual, que varias podrían ser el VIH-Sida, la sífilis y la enfermedad de Lyme, que la enfermedad de Lyme se trata de enfermedades que son transmitidas por los diferentes bichos, o más especialmente como las garrapatas que hay en el diferente entorno en la vida diaria. Otras serían el mal de Parkinson, la enfermedad de Pick, que esta enfermedad genera alteraciones en el lenguaje y genera síntomas de temblor en las personas, la parálisis supranuclear progresiva y los golpes cerebros en la cabeza. Es importante que al cuidador se le den las herramientas necesarias para controlar las diferentes situaciones y necesidades que se puedan generar en el día a día, y estas herramientas las otorga las diferentes instituciones. A continuación se les hablarán de 4 instituciones que son especializadas para la demencia. La primera es las Clínicas de Memoria del INAPAM, que es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. El segundo institución es el Instituto Nacional de Neurología. El tercero es el Alzheimer México. Y el cuarto y por último es Función Alzheimer, con alguien con quien contar. Todas estas instituciones son especializadas para brindar diferentes servicios de manera integral. Toda la información que se les otorga a esas personas o a los cuidadores o ya a las personas con demencia son informaciones confiables, y estas son para generar el diferente apoyo que se tiene. Estas instituciones brindan servicios
integrales para poder ayudar. Los institutos brindan servicios de manera integral y toda la información que otorgan a las diferentes personas, ya sea a los cuidadores o a las personas con dicha enfermedad, son de manera confiable y generan un apoyo para poder generarlo. Estas instituciones son generadas por el Gobierno de México y, como ya se puede decir, se encuentran en los diferentes estados de la República, y para mayor apoyo, mejor apoyo para las personas sería ver la situación ya sea económica o social de la persona, para ver qué institución se le facilita poder ir a asistir y tener toda esa información para brindarle un mejor apoyo a esas personas. En un viaje escolar fuimos a un asilo y nos pudimos dar cuenta de que hay diferentes personas y vimos personas que tienen demencia, y nos fuimos a esa área esas partes donde estaban esas personas y pudimos ver un poquito más de esa información o de esa parte de la institución a la que fuimos. Vimos que el instituto como tal hay un sesgo o no hay avance ya sea en el ámbito personal, ya que no hay muchas personas especializadas a las personas con geriátricas, o sea, personas para adultos mayores o personas con demencias. No hay muchas personas que están especializadas, normalmente se van para otras ramas, y eso es lo que causa un sesgo en las diferentes instituciones, ya que no hay personas especializadas, o si hay personas especializadas, son muy poquitas, son muy nulas, y si hay normalmente diferentes, ya sea en diferentes casos, ya sea de manera personal, se retiran de la institución o algo pasa para que se tengan que retirar, y eso hace que se disminuya el personal. En el ámbito, en las actividades que se implementan, normalmente vimos que no hay como una buena implementación de actividades, ya que solo los entran o normalmente los mantienen dentro de la institución, teniendo un área verde tan bonita que estaba en un parque así bien bonito, hasta con jardincito y todo, y tenía una banca. O sea, eso podría ayudar a las personas a estar en un ambiente, en el aire libre, y no sentirse totalmente cerradas, y porque se sienten en hospitales, y pues normalmente eso puede generarles pues mucha presión, porque dicen, estoy encerrado en 4 paredes, ¿qué hago? Teniendo un lugar tan amplio, tantos metros de pasto, para que les dé el sol un ratito y cosas así. También otra cosa que vimos es porque la mayoría de las personas con demencia se nos acercaron y nos contaron un poquito de su historia de vida, de lo más o menos que se podrían acordar, o si se acordaban eran cachitos que a veces no tenían congruencia, pero ellos dicen que normalmente se sentían tristes porque sus familiares no los visitaban. Hubo un caso de un señor en particular con demencia, él tenía Alzheimer. Esta persona dice que se sentía triste, porque a veces se olvidaba, decía, es que tengo un hijo, y dice, no tengo un hijo. Y luego volví a repetir que tenía un hijo, y le decimos, ok, ¿cómo se llama su hijo? Es que me siento triste porque mi hijo no me visita. Y luego decía que no tenía hijos, y le decíamos, ¿por qué se siente triste? ¿Por qué su hijo no lo viene a visitar? Y él decía, no tengo un hijo. Entonces fue diferente. Otra persona, una mujer, esta persona tenía otro tipo de demencia. Ella sí más o menos sí se acordaba. Ella decía que sus hijos la dejaron en esta institución ya que ellos no querían hacerse cargo de ella. También ella lo pidió porque ella se sentía como una carga para sus hijos. Entonces sus hijos fue como una decisión unánime de que se fuera mejor a esa institución. Y ella dice que al entrar ella pensaba que al menos le iban a empezar a visitar sus familiares, sus hijos, pero dice que desde que ingresó no los ve, y si los ve es muy poquito y nada más es para decirle, ¿cómo estás? O nada más darle como seguimiento de, ¿sigues viva? Ok, listo, y ya, y se va. Y eso le da muchísima tristeza a la mujer, le dio muchísima tristeza porque no se lo da, y también es porque los familiares no quieren, o es porque la misma institución a veces no permite las visitas de otras personas, y si dan las visitas son por un largo o un corto periodo de tiempo, que es de nada más suponer de 2 horas de visita. Y no, las personas a veces tienen meses, años de no ver a sus familiares, y pues se tienen que poner al tanto, y yo creo que en 2 horas no se ponen al tanto de 3 años, o sea, es muy triste porque estas instituciones o la institución que fuimos normalmente no daba muchísimo tiempo de visita,
Y las personas cuando le decían, ya se cortó el tiempo de visita, las personas decían, ay no, y se ponían triste y volvían a recaer un poquito más. Siento que ya tenían un avance y eso se tenía que como que implementar en las diferentes instituciones. Era muy bonita la institución, pero sí como que si no cumplía algunas cosas o algunas cuestiones como que eran muy dudables, o como que decíamos, es que no, pues podrías implementar un poquito más. Siendo ellos especialistas en este tema, no lo implementan, entonces es como muy triste ver esa situación. Después de seleccionar una institución que se adapte a sus necesidades, la institución le otorgarán diferentes tratamientos, sea dependiendo del tipo de demencia que tenga y el grado que esté avanzado la demencia. Uno de estos tratamientos sería en forma de medicina, que el primer medicamento sería los inhibidores de la colinesterasa, que estos inhibidores actúan retrasando el desgaste en la capacidad de la memoria. El segundo medicamento es la memantina, que esta aumenta la actividad en el sistema de pensamiento. Lo que hace este medicamento es tener como que nos activa y nos genera algo para que nuestro cerebro esté carburando durante mucho tiempo y no tener un desgaste o perdernos en un mar, por decirse así. El segundo tratamiento serían terapias, que la primera terapia que se podría generar es la estimulación cognitiva, que es la memoria y la atención. Estas estimulaciones se podrían hacer mediante la sopa de letras o juegos de palabras. La sopa de letras es un juego que se caracteriza por encontrar diferentes palabras dentro de un cuadro, y dentro de ese cuadro están diferentes letras que no tienen un orden como tal y tienen que encontrarlas en dicha cuadro. Y en el juego de palabras son palabras que están de forma incorrecta o mal escritas, y lo que tiene que hacer la persona es encontrar el orden correcto, una coherencia para descifrar dicha palabra. La otra terapia son la fisioterapia, que son masajes, y la gimnasia pasiva. Estas ayudan a mantener el cuerpo activo y con fuerza. En los masajes se podría hacer que una persona con demencia misma pueda dársela, o otra persona externa pueda generarle los tipos de masajes, ya sea dependiendo del tipo, si puede la persona con demencia o no darse los masajes. La tercera y última terapia es la terapia ocupacional, que esta es mantener la mente y el cuerpo ocupados. En mantener la mente se trata de estarle creando una conversación, ya sea de temas muy profundos o temas como muy banales para la persona con demencia, y así él pueda recordar o seguir manteniendo toda esa información, ya sea personal o de algún tipo de situación de la vida diaria o de alguna película. Pero esto lo ayudará a centrarse o retener un poquito más de información durante un tiempo si ya es muy avanzada la demencia. Y el cuerpo ocupado sería, si podrías durante la plática pues ir caminando al parque, y podrían desarrollar diferentes temas, o incluso estar sentados pero estar en un movimiento de manos, de piernas o así. Me gustaría brindarles algunas estrategias de cuidado en casa. ¿Por qué en casa? Ya que estas personas, o en los hospitales normalmente, hay mucho ruido, hay personas con diferentes enfermedades, hay gritos, o se siente en un lugar, pues el hospital se realiza o se familiariza con un lugar como feo, ya por el entorno en el que está, porque son muchas enfermedades en un sitio. Y entonces la mayoría de las personas con esta enfermedad prefieren mejor estar en su casa, ya que ellos piensan, o mayormente las casas o el hogar propio es como un lugar seguro, te sientes más tranquilo, sabes en dónde están las diferentes cosas, o ya sabes el orden que tú tienes, y no tienes que andar a cada rato preguntarle a un enfermero o a un doctor de, oye, ¿dónde está tal lado? Oye, ¿dónde está el baño? O ya me perdí, o ¿en qué piso iba? Entonces, al tener en su casa como que dices, ok, ya sé que aquí me voy y ya está la cocina, o ya sé que en la cocina tengo mis platos, mis vasos y mis cucharas, que es lo esencial. Estas estrategias se pueden dividir en 4, que la primera sería los cambios en el entorno. ¿A qué se refiere con esto? Es reducir el desorden o los ruidos que se tengan en casa. Ya sería implementar los cuidadores en esto, que podrán ocultar algunos objetos que sean peligrosos, o modificar diferente la casa
para que la persona con demencia no tenga algún peligro alguno, ya sea que se le olvide que en el cajón de arriba están los cuchillos y él piense que están las cucharas, se agarra un cuchillo y se lo lleve así como si nada. Eso es algo peligroso para las personas y lo que queremos es que no se pongan en peligro o en riesgo con eso. En los ruidos sería porque algunas personas, incluso personas que no tienen esta enfermedad, son susceptibles a los ruidos, entonces una persona con esta enfermedad se vuelve más vulnerable o más sensible a dichos ruidos, entonces al ponerlo en un lugar tranquilo, sereno, por eso escogió su casa, porque es tranquilo el lugar, entonces hay que dejarlos que queden en un lugar tranquilo para que no se puedan alterar más. La segunda estrategia son actividades de autocuidado. Esto se refiere a hacerlos responsables por su bienestar, que son cosas esenciales para mantener el cuidado de manera individual. Podría ser esto si antes o un cuidador normalmente le lavan los dientes a una persona porque se olvida de cómo lavarse los dientes o ya no puede, entonces sería empezarle a decir poquito a poquito de, oye, agarra tu cepillo, aunque el cuidador lo pueda agarrar la mano y pues puede cepillarle los dientes, pero al menos él se siente ya como partícipe de esas cosas y ya no se siente como dependiente, y si se sienten dependientes generan como un miedo, una ansiedad, porque dicen que ya no, se sienten como personas, podría decir, inservibles. Y entonces es lo que queremos, es que se deteriore más y la persona con esta demencia se sienta peor. Otra actividad podría ser también en lo de la vestimenta, de oye, ¿qué quieres ponerte el día de hoy? Y ya pues él dice, no, pues una camisa roja, un pantalón verde. Entonces ellos ya están interactuando y se sienten como personas normales o que hacen como situaciones o cosas que normalmente o antes hacían antes de generar esta enfermedad. La tercera estrategia es las tareas más sencillas. Obviamente alguna persona con demencia no va a hacer tareas muy pesadas o tareas que normalmente hacía, pero el decirle de, oye, pues me ayudas a recoger tu platito, o, oye, me ayudas a poner los manteles en la mesa, o pues puedes traer el agua, sería más fácil, o sea, es poquito o es pequeñita esa tarea, pero podría estar generando, y conforme pasa el tiempo podrán generar más actividades más pesadas, y eso podría generar en la salud tanto física como mental de las personas. El modelar arcilla, la arcilla es como un tipo de plastilina, esto ayuda a trabajar la fuerza y el agarre de las manos y ayuda a la sensibilidad táctil. O sea, en las personas con demencia, o vimos una de las causas no biológicas de la demencia, sería el mal de Parkinson, o sea, no tienen un control con sus manos. Entonces, al tener estimuladas sus manos o ocupadas, podría ayudar a las personas a que se quite esa sensación que tienen o ese dolor que a veces generan muchas personas en el dolor de sus manos, y podría ayudar. La quinta estrategia podría ser realizarles actividades didácticas. Estas quieren decir que son actividades que normalmente por el título se pueden escuchar que son como actividades que les realizan a los niños de primaria, que un ejemplo puede ser la sopa de letras, el ordenar por colores o tener una secuencia ya sea de números o de animalitos. Se podrían escuchar que son actividades para niños, pero normalmente no tienen estas actividades una edad definida como tal, y puede ayudar tanto a un niño como a un adulto. En estas actividades lo que va a ayudar es a mantener más su concentración y a generar un estímulo más en el cerebro para poder evitar el deterioro de las enfermedades. La sexta estrategia podría ser el realizar actividades recreativas. Estas serían actividades que son afuera de casa, el poder salir a caminar a un parque o simplemente salir a un lugar que era muy apreciado por la persona con demencia, y por tener dicha enfermedad pueden a veces olvidarse, y se ha visto o se puede ver que al ir a un lugar que normalmente no te acuerdas, pero el estar en ese lugar como que te genera un sentimiento de
de estar en casa, estar en un lugar que tú ya sentías bonito. Entonces eso ayudaría mucho a las personas para evitar algunos sentimientos tanto psicoemocionales, que podría ser la depresión, la ansiedad o estar tristes. Y entonces estos lugares, o el salir y no estar totalmente encerrado, ya sea en un hospital o en una casa, el poder estar con las diferentes personas, ya sea de su misma enfermedad o personas diferentes que normalmente estuvieran en su vida, podría ayudarles a generar estos sentimientos, ya sea positivos, y que no tomen tanto poder los negativos. Cuando aparece la enfermedad, el sistema se rompe o se altera. Aparecen los sentimientos ya sea de fragilidad, soledad, abandono, o las personas no se sienten totalmente comprendidas al tener esa dicha enfermedad. Es tanto la incertidumbre que se genera en esas personas que empiezan a preguntarte qué va a pasar conmigo, qué me van a hacer, o sea, empiezan a ver a futuro y empieza a generarse esa incertidumbre tan grande. Por eso es necesario saber que una persona con demencia necesita tener redes de apoyo de manera firme. ¿A qué me refiero con firme? Que son personas que saben y van a seguir con ellos, que a pesar de las diferentes circunstancias que se puedan generar, van a estar para esas personas y no las van a dejar caer, porque esas personas, al saber o tener ya un diagnóstico como tal, se rompe como su barrera de negación que tenían, porque antes tenían sospechas de que tenían la demencia, pero al tenerlo 100% confirmado, como que es un peso muy encima y rompe esa barrera de negatividad que tienen. Por eso es necesario tener esas redes de apoyo para poder tener un mejor y no se avance más la enfermedad. Según el Instituto Nacional de Personas Mayores, en 2017, el atender y dar seguimiento a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las personas que viven con demencia permitirá mantener su integridad, así como el bienestar de familiares o personas involucradas en el cuidado de las personas con demencia. Así como le tomamos la importancia a las personas con demencia, también es importante tener un apoyo o tomarle un significado importante a las personas que cuidan de estas, que son los cuidadores como tal, ya que estas personas pasan la mayor parte de su tiempo o de su vida compartiendo diferentes estrategias o cuidando de estas personas, y pueden, a pesar de las personas con demencia tener consecuencias a largo plazo, estas personas también pueden llegar a generarlas, no de un gran impacto como una persona con la enfermedad de la demencia, sino ellos de otros ámbitos generan aspectos que deterioran ya sea su vida social, salud mental o salud física. Una de estas formas o estrategias para que estas personas no puedan generar este deterioro, como ya mencioné anteriormente, sería el primero, el incluir o ir al lugar capacitado para poder informarse, y ya después de informarse bien y con información fiable, información que se pueda adaptar a diferentes situaciones, ya sería que ellos puedan cuidar a una persona con demencia, ya que si esas personas no están bien informadas, pueden, en vez de ayudar, pueden empeorar la situación con la persona con la demencia, y también en vez de empeorar a las personas, se pueden empeorar ellos o se pueden meter en una situación un poco ilegal, ya que no están ejerciendo su primer objetivo que tienen, que es el ayudar a las personas. La segunda estrategia podría ser el ir a un lugar, a veces se sienten saturados por querer, son como unas esponjitas que absorben todos los sentimientos de la persona que está generando esta enfermedad, y ellos pueden sentirlas, y entonces para que ellos no generen esas emociones, podrían ir a unos centros de apoyo o ir incluso con especialistas de la salud mental para poder desahogarse y poder generar más empatía con estas personas y no quedarse estancados, porque eso puede generar un estancamiento ya sea en el ámbito del cuidado.
Retroalimentando lo anteriormente dicho, hay diferentes esferas o factores que ayudan al cuidador, ya sea de la manera positiva o negativa. En el aspecto negativo ya vimos que en lo personal y en lo mental sí se pueden tener afectaciones, pero el factor que tiene más importancia o es el que se genera un poquito más en el cuidador es el social, ya que estas personas, al estar a cargo de una persona, al momento en el que están a cargo de una persona con demencia, se pueden volver como personas 100% dependientes o se pueden generar todo su tiempo de vida social, se puede incluir a la persona, ya que normalmente algunas, dependiendo del cuidador que seas, ya sea que puedas estar de 24 horas, estar en una jornada de 8 horas como un trabajo normal o dependiendo. Y esas pequeñas horas que estás con esa persona se pueden ver afectadas con el cuidador, ya que normalmente sus amigos o sus familiares no les gusta ese tipo de trabajo. En la familia pueden decir, oye, es que estás muy cansado, oye, te he visto más agüitado, normalmente no estás en casa, y pueden como que por mayor tiempo pasar en una casa como ajena o en un lugar ajeno, no estar en su propio círculo, en su propia vida, puede verse afectado eso. En la pareja, si tienen alguna pareja, la pareja puede empezar a desarrollar sentimientos como no de odio, pero como que no le gusta el trabajo y le puede decir al cuidador de, oye, deja este trabajo porque estás más tiempo con esta persona que conmigo, o a veces dependiendo del sueldo pueden generarse discusiones por el concepto del dinero, puede que un cuidador gane más que su pareja y esto puede generar una discusión de, oye, tú estás en una casa cuidando a una persona, así nada más le mueves algo, ¿y por qué ganas más dinero que yo, que trabajo casi 12 horas, hago muchísimo trabajo, yo me esfuerzo, y por qué gano menos que tú? Entonces en pareja se pueden ver esas discusiones, o normalmente es por el tiempo que están, pueden no llegar a socializar o tener ese vínculo afectivo con esas personas, con su pareja, y pueden ir empezando a afectar. Puede que ya sea de corto plazo, que las personas o la pareja o los familiares de este cuidador pueda decirle, no me gusta este trabajo, mejor me alejo de ti, o puede ser a largo plazo y esto se pueden ver las diferentes consecuencias que estamos viendo. En el ámbito de los amigos ya no lo pueden invitar o le pueden hacer chistes de, oye, es que tú cuidas a un enfermito, oye, ¿tú qué sabes de este tema del enfermito o de un loquito? O normalmente a veces se les estigma de que esa enfermedad de la demencia se contagia por simplemente estar al lado de esa persona. Le pueden decir, no, me vas a contagiar lo loco, tú ya estás loco, y a pesar de que es una persona totalmente sana, ellos pueden pensar eso por la ideología que se tiene socialmente. Normalmente los amigos ya no lo puedan incluir en diferentes reuniones o en diferentes lados, ya porque ya sea que el cuidador diga no puedo porque estoy trabajando, o las mismas personas o los mismos amigos le digan no te queremos aquí porque siempre nos cancelas planes, o estás más al tiempo de personas enfermas que con las personas que están sanas. Entonces estos problemas se pueden ir generando más en los cuidadores, ya que ellos están haciendo una labor o su trabajo, que es el cuidar y aumentar la vida o la calidad de vida de una persona que está enferma, pero ellos se les puede afectar su calidad de vida, pero en el aspecto social, y ahí puede empezar a generarse diferentes aspectos negativos, como ya vimos en el mental. Pueden empezar a tener como depresión, ansiedad, estrés, ya sea a uno, o sea, primero puede ser con las personas que no les guste que sus amigos le digan esos tipos de adjetivos que le generen o de esas confusiones que le den. Puede también generar como un resentimiento hacia mí mismo, porque puede que diga, no, pero es que si yo trabajo así, ¿por qué estoy trabajando así? Porque se pueden empezar como a ser más personal, o también pueden llegar a tener el resentimiento con las personas o las personas que están bajo su cuidado, y por eso normalmente hay muchos casos de personas de negligencia médica, de que o de violencia médica, porque pueden generar odio hacia esas personas porque dicen, es que yo te estoy cuidando, pero ¿quién me cuida a mí? O yo te estoy aumentando tu vida, pero yo me la estoy desgastando. Entonces pueden generar el odio a esas personas tan enfermas, y ellas en realidad no tienen el problema o no tienen la culpa de eso, sino se tiene que tener un equilibrio
tanto en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Recapitulando toda la información explicada, se observaron los diferentes puntos importantes sobre el tema de la demencia, ya que a grandes rasgos no se tiene una información muy concisa o muy extensa sobre la demencia. Por eso es de suma importancia el concientizar el cuidado hacia tus personas con demencia. Con las herramientas ya mencionadas, tú como cuidador puedes generar un cambio hacia tu persona con este padecimiento. Es importante nosotros como sociedad hacerlos sentir parte de y no excluidos, o hacerlos sentir que ya no valen nada, que ya no sirven para nada, o que son personas extrañas o raras, sino hacerlos sentir parte de nosotros, parte de la sociedad. Es por eso que si tienes una persona con demencia, cuida de ella.